plástico del recurso de apelación a poner en libertad a los imputados del falco de Senasa para el 3 de febrero, a la luz de que uno de los imputados, Ada Ledesma, no contaba con su defensa técnica. Advertimos y hacemos un llamado a la sociedad de que esté alerta por las presiones de que está siendo víctima tanto la Procuraduría General de la República como el propio Poder Judicial, para poner en libertad a los imputados, incluyendo a Santiago Jacín, sobre la base de que han llegado a acuerdos y sobre la base de que hay que evitar que se lleguen hasta las últimas consecuencias. Esta es la fecha donde el director de la OPTI, quien es el autor informático del fraude de Senasa, todavía está protegido ocupando posiciones públicas, donde el señor Gustavo Guílamo, ente que articuló este fraude, está en libertad. El señor José Pablo Ortiz Giraldes es intocable en la República Dominicana, a pesar de tener el proceso Calamar, que está amenazando con retirar su declaración, y a pesar de haber sido quien orquestó la recepción y el robo de los recursos. ¿Y por qué usted, sabiendo de eso, su fundación no se querella contra esos tres personajes y lo que hace es que pide que la variación de la medida de los tres que tienen arresto domiciliario? La Convergencia Nacional contra el Robo de la Seguridad Social interpuso querellamiento contra todos, incluyendo contra Johnny Morales, incluyendo contra el director de la OPTIC, incluyendo a Gustavo Guílamo desde el principio. Nosotros lo que estamos diciendo es que los tres empresarios que recibieron los 16.000 millones de pesos, que dice el expediente que se robaron en este proceso, están en sus casas en libertad, porque es una libertad en los hechos. Nosotros queremos que todos los que tengan relación con este proceso paguen por su culpa, y lo que se quiere del poder político, amenazando con destituir tanto al presidente de la Suprema como no confirmar, como a la propia Procuraduría, es que si no se resuelve el problema de Senasa, va a haber problemas con la ratificación. Voy a hablar del recurso. Hay una figura muy importante que aparece en el caso Senasa. Se llama José Pablo Ortiz Giraldes, amigo íntimo de Santiago Jacín durante 30 años. No un desconocido, no un empleado menor, un hombre de confianza. Ortiz Giraldes confiesa que cobraba sobornos desde el 2020 hasta 2025. Señores, y sobre todo lo que más aterra en esto es lo que dice José Pablo Ortiz Giraldes. Él dice: el doctor Santiago Jacín insistía en que ese dinero no era para otra cosa que no fuera la campaña electoral. O sea, no era para él, no era para repartirse, era para ganar elecciones. ¿Y quién pierde cuando el dinero va a la política? Pierde el paciente, pierde el afiliado, pierde el dominicano común. Entonces, Ortiz Giraldes no habla de transferencias abstractas, es decir, que no se podían ver. Habla de entregas físicas, de dinero contado, de encuentros discretos. Según su declaración, él tomaba dinero y se lo entregaba directamente en las manos a Santiago Jacín. ¿Dónde? Bueno, en la calle, en vehículos del propio Jacín, en restaurantes de la capital, en apartamentos alquilados vía Airbnb. O sea, no es una escena de ficción. Sencillamente es el testimonio de un testigo que ha sido testigo estrella por mucho tiempo. Bueno, ¿por qué ha sido testigo estrella por mucho tiempo? Porque el señor José Pablo Ortiz Giraldes también fue testigo clave en el caso Calamar. Desde ahí parece que el señor José Pablo Ortiz Giraldes se ha dedicado a eso, a ser testigos
en las diferentes operaciones del Ministerio Público, para que usted vea la hipocresía de la justicia independiente. Porque una persona vinculada en el caso Calamar, implicado en el caso Calamar, donde participaba en la sustracción de dinero a través, según el mismo Ministerio Público en el caso Calamar, a las bancas, junto al entramado entre Donald Guerrero y compañía. Entonces José Pablo Ortiz Giraldes se vira y se pasa al otro lado a denunciar y a delatar en el caso Calamar, y el Ministerio Público lo perdonó. Pues resulta que lo perdonó en el Calamar, aparece entonces en el caso de Senasa y también lo perdona. Entonces usted me dirá a mí, ¿quién es el culpable? ¿José Pablo Ortiz Giraldes? No, el Ministerio Público independiente. Entonces cuando uno ve cosas como esas, me dice, ¿pero y qué es esto? Entonces, en el caso de la operación Senasa, el detalle inquietante es que Ortiz Giraldes afirma que nunca recibió su 10% cuando los pagos eran en efectivo. ¿Por qué? Bueno, porque según él, Santiago Jacín, utilizaba ese dinero para las elecciones. Y había muchas deudas de campaña. Oiga eso. Es decir, ni siquiera el intermediario cobraba, porque todo iba al proyecto político del PRM. Es decir, según las declaraciones del testigo estrella del Ministerio Público, la campaña del PRM se financió con Senasa, con la salud del pueblo dominicano. Ahora, ¿quién administraba ese dinero? ¿A qué cuentas llegó finalmente? ¿Quién lo recibió después? Eso no se responde. Porque aquí solo se está mencionando a Santiago Jacín, que no lo defiendo. Pero este no es el caso de un solo funcionario. Senasa es una red. Entonces, cuando uno ve a esto solamente ahí adelante, como cuando se va a la guerra y la tropa que está al frente es la que recibe los disparos, entonces tú tienes al otro lado el escuadrón esperando que se mueran los que están adelante para salir a decir, yo no sabía nada de eso. Pero hay más también. El empresario Eduardo Reed Estrella, que está en su casa, confiesa haber entregado más de 1.109 millones de pesos en efectivo entre septiembre del 2022 y agosto del 2025. Y dice algo todavía más grave. Dice él que 3 o 4 meses antes de las elecciones del 2024, Santiago Jacín le pidió 25 millones directamente para la campaña del Partido Revolucionario Moderno. No para contratos, no para servicios, para campaña. Y aunque pidió 25, dice que lo que le terminó entregando fueron 12. ¿Por qué no más? Bueno, porque a veces, incluso entre corruptos, se ponen límites. Pero eso no termina ahí. Eso no termina ahí. Cintia Costa, otra que está en su casa, propietaria de Nutribet, admite haber entregado
más de 536 millones en efectivo a Germán Robles, quien es el ex consultor jurídico de SENASA. Y además 150,000 pesos como aporte directo a una campaña legislativa. Entonces, ahí es donde yo les digo que esto es circo. Porque si se aportaron 150,000 pesos a una campaña legislativa, es decir, puede ser un diputado o puede ser un senador. ¿Por qué ese diputado y ese senador no está involucrado en el caso SENASA? O no se dice quién es. Entonces, esto ya no es solo SENASA. Esto es financiamiento político ilegal. La maquinaria del PRM se religió atento a la salud del pueblo dominicano. Uno de los momentos más reveladores del expediente es una frase muy habitual atribuida a Santiago Jacín, donde se dice en el expediente: teníamos que ganar las elecciones para mantenernos en el poder y que volvieran los tiempos de antes. Los tiempos de antes. ¿De qué tiempos hablaba el señor Jacín? Del tiempo donde el poder protegía, donde nadie investigaba, donde el Estado es un botín. Sencillamente, eso es una confesión de mentalidad. Ganar no por ideas, no por propuestas, era ganar como sea. Entonces, en el 2020, llegaron al poder atento al patrocinio del narcotráfico y en el 2024, atento a la salud del pueblo. Y aquí es donde este caso se convierte en un espejo del sistema político dominicano. Porque no importa el partido, ya sea del PLD, que fue bastante corrupto, independientemente de si gobernaba Leonel o gobernaba Danilo, repiten el mismo patrón. No había fiscalización. ¿Dónde estaba la Junta Central Electoral para validar esos 150,000 pesos a una campaña legislativa? ¿Dónde estaban los temas de topes de campaña? Esto no es solamente un tema de corrupción. Aquí hay un tema enteramente de traición, de abuso y de mucha maldad. Porque esto no es solo corrupción administrativa. No es solo un expediente más. Traición. Traición a los enfermos. Traición a los pobres. Traición a la democracia. Es decir, podemos decir que estamos ante un gobierno totalmente ilegítimo. Porque si el dinero de SENASA fue usado para financiar campañas, entonces cada voto estuvo manchado. Cada afiche, cada caravana, cada anuncio. Y ahora la pelota está en la cancha del Ministerio Público. ¿Llegarán hasta el final? Bueno, dicen que por sus frutos los conoceréis. Y si vamos a hablar de frutos, no hay un caso de éxito del Ministerio Público independiente que puedan presentar. No hay uno. Todos han sido dilaciones, al principio mucho show mediático y al final los imputados en su casa
vueltas y vueltas en las salas judiciales y ya. Así que se va a quedar todo en los intermediarios. Se va a quedar todo en los intermediarios. Ser parte del crecimiento que estamos teniendo y que seguiremos teniendo, para que todos los ciudadanos, sin importar su condición, puedan tener acceso a una salud digna, que es la que le corresponde a cada dominicano. Para nosotros en SENASA no se trata solamente de adicionar personas, se trata de dar un mejor crecimiento a nivel de los servicios, de la cobertura y sobre todo la calidad humana de cada uno de los colaboradores de SENASA que podemos darle y brindarle a nuestro pueblo y a nuestro país. Debo agradecer al señor presidente de la República, Luis Abinader, porque venir hoy a inaugurar esta nueva oficina para mí no es un trabajo, para mí es un orgullo, porque puedo entregarle a mi pueblo, a nombre de usted y del gobierno dominicano, unas oficinas cómodas, amplias, a cada petromacorizano que lo necesite. Ser parte. Bueno, el Partido Revolucionario Moderno ha emitido un comunicado. Dicen que en política Pilato se lavó las manos para no cargar con la culpa de entregar a Jesús 2000 años después, en una isla y en un país llamado República Dominicana. Un partido político parece haber encontrado la misma fórmula: negar, deslindarse y pasar la responsabilidad a otros. El Partido Revolucionario Moderno, PRM, lo ha dicho con todas sus letras. No tenemos nada que ver. Nada que ver con el dinero, nada que ver con SENASA, nada que ver con el patrocinio de la campaña del 2024, nada que ver con los interrogatorios, nada que ver con los sobres de dinero en efectivo que eran entregados a Santiago Jacín. Entonces uno, que parece que ellos le ven la cara a uno de tonto, se pregunta, ¿quién dice la verdad? Porque cuando un ex director de una institución pública declara que todo el dinero en efectivo iba para la campaña, el problema deja de ser político y pasa a ser incluso moral, institucional y penal. Y aquí no estamos hablando de chismes de redes sociales. No estamos hablando meramente de interrogatorios oficiales. Estamos hablando de fondos públicos. Estamos hablando de una campaña presidencial patrocinada a costa de la salud del pueblo, de un partido en el poder, no importando pasarle por encima al bienestar común. Y ahora el gobierno es quien acusa, pero no es cómplice. ¿Verdad que uno tiene que reírse? Entonces, ¿puede un gobierno acusarse a sí mismo? Porque yo no entiendo cómo es que el gobierno se va a constituir en actor civil en el caso SENASA y entonces el PRM dice que no tiene nada que ver. O sea, acusándose a sí mismo. ¿Puede un partido gobernante lavarse las manos
mientras sus funcionarios son señalados. Ahora, lo que yo quiero saber es si usted le va a aceptar esta explicación barata al PRM sin hacerle las verdaderas preguntas. Señores, gracias a todos ustedes por la gentileza de su sintonía. Gracias por habernos acompañado hoy aquí en Líderes al Minuto. Si es la primera vez que usted conecta con nosotros, por favor, suscríbase. Active la campanita para que pueda recibir más actualizaciones cada vez que nosotros subamos un video como este o estemos en vivo. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente video. Claro está. Si Dios, usted y yo lo queremos. Dios, patria y libertad para todos. Que Dios les bendiga. Les voy a dejar con las notas del himno nacional para que usted lo escuche. Quispeyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro infinito glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece que templó el heroísmo vivir, más que estrella la incógnita y flama siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dolo y ardida expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego nuclear. Y el incendio que atónito deja de Castilla el soberbio león, de las playas gloriosas le alejan, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quispeya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aunque llegue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra resuena.
campos de gloria.